Bendiciones, amados hermanos, reciban un caluroso saludo de acá del Ministerio Luz de las Naciones del Departamento de Matrimonios. Le damos gracias a Dios por una oportunidad más de estar nuevamente acá y que ustedes brindan la oportunidad también de abrirle las puertas al Señor nuevamente, dejándonos entrar a nosotros para poder exponer la palabra conforme a la voluntad de nuestro Señor. Ya que pues hoy es un día muy bendecido para nosotros, los días viernes son de bendición a través de estos programas de matrimonios, pero no estoy sola, acá conmigo se encuentra mi esposo Baker Castro y juntos le pedimos la guianza al Señor para poder seguir desarrollando el tema que tuvo segunda parte, ¿verdad? Que es atmósferas en el hogar. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno pues saber que ustedes están allá a la distancia, pero cerca de nosotros. Como bien decía mi esposa, pues es un gusto para nosotros poder retomar este tema, ya que pues quedó inconcluso la vez anterior, pero hoy en el nombre del Señor vamos a poderle dar un fin, y el fin esperado es pues poder bendecir su vida, amados. Mi nombre es Baker Castro, como mi esposa lo decía, y me encuentro junto acá a mi esposa Karen de Castro, y hoy pues, amados hermanos, vamos a darle continuidad al tema y esperando que todo esto pueda ser de bendición para ti y para todos los que están ahí juntamente contigo. Amén. Entonces haremos una breve pero poderosa oración pidiéndole al Señor que nos guíe y que nos utilice acá para que su palabra pues pueda ser trasladada de una buena manera. Amén. Amantísimo Dios y Padre que estás en el cielo y en todo lugar. Gracias te damos, bendito Señor, primeramente por tu misericordia, Padre poderoso. Gracias, bendito Dios, porque en ti, bendito Señor, no existe despropósito. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, te pedimos que bendigas a las personas que a esta hora, Padre bendito, están siguiendo la transmisión, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre poderoso, danos a nosotros, bendito Dios, la sagacidad, el entendimiento, Señor, y la facilidad para poder trasladar tu palabra, bendito Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, pues una vez más, bienvenidos a este espacio que tiene como finalidad poder bendecir su vida a través de compartir la palabra de nuestro buen y amado Dios. Amén. Vamos a iniciar y como bien mi esposa comentaba hace un momento, vamos a darle seguimiento al tema que era atmósferas en el hogar o las atmósferas del hogar. Amén. Entonces, para esto, hermanos, ustedes recordarán que nos habíamos quedado viendo el libro de Deuteronomio 18:12 en adelante, que dice de esta manera: porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Amén, gloria a Dios. Pues fíjense, amados hermanos, que vamos a recapitular un poco acerca de todo lo que hemos venido hablando desde el viernes pasado, ¿verdad? Fíjense, amados hermanos, que habíamos estado platicando juntamente con ustedes, con su familia y las personas, pues agradecemos a todas las personas que pudieron comunicarse con nosotros a través de los números de teléfono, que pudieron escribirnos, mandando sus comentarios, sus aportes, sus preguntas, incluso compartiendo juntamente con nosotros. Fíjense, hermanos, que tenemos el tema atmósferas en el hogar. Vimos a un inicio que el Señor había diseñado una atmósfera la cual era perfecta. En esta atmósfera Dios había colocado al primer ser humano y le tenía el alimento perfecto, le tenía ahí una atmósfera, un lugar donde podía respirar aire y estaba en contacto con todas las cosas, todo lo que podía verse físicamente, y también contaba con la presencia del Señor. Amén. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas, empezamos a ver que ha habido una degeneración, una degradación en las atmósferas. Pero el Señor quiere que la atmósfera de tu casa y de nuestra casa, de nuestro lugar de trabajo y donde nosotros cohabitemos juntamente, el Señor pueda estar en medio, que Él sea el centro, que Él sea la atención más emblemática. ¿Para qué? Para que nuestra visión no sea desviada y para que nosotros mismos podamos entender hacia dónde vamos, entendiendo de dónde venimos. Amén.
Amén. Puntos muy importantes para poder mantener una atmósfera, la cual el Señor diseñó desde un principio para el ser humano, que fuera una bendición. Lo único que, como hablaba mi esposo, realmente se ha venido degradando toda esta situación, ¿verdad? Ya no está el mismo anhelo muchas veces de que el principal esté en el hogar, que es el Señor Jesucristo, que sea Él el que tome el control de nuestra vida, de la vida de nuestros hijos. Realmente este tema es un tema para nosotros como familia que somos en Cristo Jesús y familia que tenemos con nuestros hijos, ¿verdad? Natural. Es importante saber que nosotros todos los días de nuestra vida necesitamos la ayuda del Señor para poder mantener esta atmósfera en nuestros hogares. Debemos de acudir a la misericordia, al trono de la gracia del Señor y clamar porque sea el Señor el que nos dé la sabiduría, la guianza para poder instruir a aquellos que están alrededor nuestro. Entonces, como bien leíamos en el libro de Deuteronomio, dice, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios te expulsará a esas naciones delante de ti. Entonces, realmente nosotros tenemos como hijos del Señor que tratar todos los días en que nuestra boca proclame bendición en medio de circunstancias difíciles en nuestros hogares, o sea la circunstancia que estemos pasando. ¿Por qué? Porque muchas veces empiezan a practicar cosas que van en contra del Señor. Necesito del Señor, pero ya no es que el Señor muchas veces nos hable a través de su palabra, sino que caemos en cosas de que mejor que nos adivinen o con hechiceros o cosas así. Entonces realmente se van perdiendo las atmósferas en el hogar y vamos practicando cosas erróneas que van a ser abominables delante de nuestro Señor, y que nosotros mismos estamos abriendo las puertas para que esto ya no sea manifiesto únicamente solo ahorita, acá en el presente, en nuestra vida, sino que eso vaya a continuar de generación en generación, porque ya se están abriendo esas maldiciones generacionales por alguien, por alguno que practique todo eso en nuestros hogares, ¿verdad? Entonces las atmósferas ahí fueron contaminadas, fueron dañadas. Entonces tenemos que saber nosotros, como dice su escritura, en el libro de Efesios 4:29, dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Entonces muchas veces nosotros como hijos del Señor, pues llegan momentos en los cuales tal vez decimos tal vez alguna palabra que va a ser ofensiva en contra de alguno de su esposo o de la esposa o de los hijos. Entonces esa atmósfera nuevamente vuelve a caer en una contaminación y se rompe la atmósfera que el Señor realmente ha diseñado como una bendición con el maná, que es la palabra, ¿verdad? Para que nosotros podamos venir y explicar por qué hay cosas de las cuales no debemos de practicar, porque seremos expulsados también nosotros delante del Señor. Entonces, hoy nosotros queremos en el amor del Señor poder trasladar cómo nosotros debemos de comportarnos delante del Señor para que esa atmósfera sea una atmósfera de bendición y no caer en religión dentro de nuestros hogares, para que nuestros hijos vean y nosotros podamos presentar a un Dios vivo, a un Dios de amor, y no sea una religión únicamente la que estemos viviendo todos los días de nuestra vida. Amén. Amén, así es. Bien, hermanos, pues vamos adentrándonos ahora en el tema, en la continuación del mismo tema. Fíjense, hermanos, que la vez anterior, el programa pasado, nos habíamos quedado en Deuteronomio 18:14. Dice de esta manera: porque estas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería, adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Fíjense, hermanos, que hay una cosa acá muy interesante que nosotros pues a lo que debemos ponerle mucha atención. Si tú tienes por ahí tu Biblia, papel y lápiz, puedes apuntar al margen. En el Deuteronomio 18:14 dice la palabra hechicería. La palabra hechicería es muy importante poderla resaltar.
tienes tú tal vez ahí un resaltador o un marcador, puedes apuntar ahí o remarcar ahí la palabra hechicería. Esta palabra hechicería para el libro del Apocalipsis se utiliza como farmaqueia o fármaco, dando alusión o dando a entender que la persona se vuelve dependiente de la medicina. El Señor nos dice que nosotros, sí es cierto, podemos nosotros optar a la medicina tradicional, pero que esto no se vuelva un estilo de vida, que no vaya a haber una atmósfera en nuestro hogar en la cual nosotros vamos a levantarnos y poder decir, bueno, tengo que acudir a mis pastillas tranquilizantes para poder enfrentar el día. Tengo que acudir a estas cosas, ¿para qué? Para poder enfrentarme a mi trabajo, enfrentarme a mis hijos, enfrentarme ahora a mi esposo, a mi esposa, porque sin estas cosas no soy nada o no me mantengo equilibrado o equilibrada. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos libre de cualquier atmósfera en la cual podamos vivir nosotros dependiendo de la medicina no tradicional, sino medicina que sea ahora en nosotros, que nos haga ser dependientes. Por ejemplo, que necesitemos nosotros, como bien lo dije hace un momento, tranquilizantes para poder nosotros comenzar nuestro día. Incluso hay personas, Karen, tú no me dejarás mentir, que si antes de pasar a trabajar, antes de pasar a su trabajo, necesitan pasar por una taza de café. Y tiene que ser una taza de café de tal lugar. ¿Por qué? Porque si no su día está incompleto, porque su día no tiene ahora o sienten que les hace falta la energía que les produce la cafeína, y el Señor quiere que nosotros estemos libres de toda esa atmósfera y que no seamos nosotros dependientes ni siquiera de algo así como por ejemplo el café o algo de esta índole, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nuestro sustento venga solamente de nuestro Señor y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es interesante esos puntos porque nosotros debemos como hijos del Señor empezar a ver todos estos puntos. ¿Por qué? Porque, como tú decías, depender de las medicinas siempre pues no es lo mejor, ¿verdad? Porque también nosotros ministramos eso a nuestros hijos, que ellos se vayan volviendo dependientes de ciertas medicinas. Tal vez un dolor leve o mínimo, ellos ya están acostumbrados a estarse medicando y a veces hasta sobremedicando, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener ese control. ¿Por qué? Porque más adelante el daño va a ser grande para ellos, porque ellos se van a volver unas personas dependientes prácticamente de todos esos tranquilizantes, calmantes. Entonces nosotros debemos de aprender de que sí, pues la medicina es una bendición, claramente, pero hay muchas veces que también necesitamos nosotros venir y poder ministrar todas aquellas cosas las cuales son las que están enfermando a nuestro ser, porque vamos acumulando muchas tensiones prácticamente y vamos cayendo en ansiedad. Entonces, si no tenemos Amén. todas estas cosas, digamos, no puedo empezar mi día, como decía mi esposo, o ya empecé mi día, pero no me siento bien porque no he tomado mi taza de café. Muchas veces ya es algo psicológico, ¿verdad? Exacto. Que si no nos tomamos la tacita de café, pues nosotros ya estamos algo desanimados en nuestro día, Ansiosos, ¿verdad? Porque es la misma ansiedad, pero muchas veces hay que buscarle el porqué a esa ansiedad que estamos manejando. Entonces acá lo más recomendable primeramente es buscar la administración para que nuestra alma empiece a encontrar paz, ¿verdad? Que nuestra alma empiece a ser sujeta. Pues eso sería para nosotros como cristianos, como hijos del Señor, el primer punto de la medicina espiritual es venir y poder ministrarnos para no cargar las atmósferas de nuestra vida y de nuestro hogar también. Amén, así es. Bien, pues fíjate, Karen, que ahorita mismo tocabas tú la continuación de esto mismo, de Deuteronomio 18:14, en la parte de la hechicería, que es fármaco. Fíjense, hermanos, que es interesante ver cómo a lo largo de lo que vamos nosotros hablando, solamente hoy nos damos cuenta que el Señor lo que Él quiere es que incluso hay cristianos, hay personas, hay familias que viven en la ansiedad. Y cuando hablo de la ansiedad me refiero
a que están tan preocupados por lo que va a pasar el día de mañana, o por lo que va a pasar hoy en la noche, o que si los van a aceptar o no los van a aceptar, que si les van a dar su reconocimiento o no se los van a dar, que si en el trabajo me van a aumentar el sueldo o me van a colocar en un puesto mejor, o que si me van a reconocer como esto, o si voy a ser el empleado del mes o no lo voy a hacer. Todas estas cosas llevan al ser humano a un estado de ansiedad, y para poder calmar todo esto, pues no hay más que solamente tranquilizantes, ¿verdad? Aparentes tranquilizantes, que lo que hacen es pues sedar a las personas y mantenerlos en un estado de casi que de inconsciencia, ¿verdad? Pero el Señor dice, la Escritura dice de que echando toda vuestra ansiedad en Él, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice la Escritura. Entonces nosotros debemos de acudir, sí es cierto, en una gran parte de la administración, pero cuando nosotros aprendemos a tener esa comunión con Dios, y si lo logramos hacer en familia, esto va a ser algo maravilloso. ¿Por qué? Porque ahí echamos nosotros toda nuestra ansiedad, todo lo que nosotros sentimos, esperamos, queremos, o cosas por las cuales estamos teniendo miedo. Si logramos echar todas estas cosas a los pies del Señor, todas estas cargas se van de nuestros hombros y nosotros quedamos como unas personas libres. Pero todo esto lo hace y lo podemos practicar única y exclusivamente a través de una sola práctica llamada la oración. Amén. Importante también este punto, Baker. Fíjate que ahorita en todo esto que se ha dado el movimiento de la pandemia, sí. La atmósfera, ¿qué atmósfera realmente era la que se estaba viviendo como con locura? Era ansiedad, miedo, temor, sí, pánico, realmente. Entonces era la atmósfera que muchos hogares estaban manejando, ¿verdad? Que no había paz, pero nosotros tenemos la confianza que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿verdad? Amén. Y estamos confiados en que es Él el que nos guarda, el que va delante de nosotros. Entonces, muchas familias realmente fueron afectadas por esta atmósfera, ¿verdad? Cayeron con depresión total. Personas o familias, esposos que ni siquiera podían salir a la calle, y cuando salían ya era lo peor para ellos. Entonces vemos cómo el enemigo también pues viene y toma el control, se posiciona realmente en los pensamientos de todos ellos, ¿verdad? Y es donde ya logramos tener esa atmósfera de contaminación, ya una atmósfera contaminada, pues ya no podemos muchas veces percibir la presencia del Señor, porque toda esa atmósfera está cargada, hay muchas cosas contrarias. Entonces nosotros somos encargados de mantener la presencia del Señor ahí con adoración, con cántico, con alabanza. Y como dice la Escritura, todo lo que pisare la planta de vuestros pies es un territorio para el Señor, ¿verdad? Declarar que nuestra casa, que nuestro hogar le pertenece al Señor, pero también saber que si declaramos la palabra, nosotros también tenemos que activar la palabra creyendo, teniendo esa fe de que es Él el que está ahí con nosotros. Entonces es un punto tan importante el saber de que nosotros mismos como hijos de Dios somos los que aperturamos esas puertas para que el Señor pueda descender a nuestros hogares y hacer manifiestas esas atmósferas. Amén. Bien, pues vamos a la continuación de nuestros versículos. Dice el libro de Levítico en su capítulo 18 y su versículo número 25, dice: porque esta tierra se ha corrompido, por tanto, he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha desechado a sus moradores. Pero en cuanto a vosotros, guardaréis mis estatutos, dice acá, en cuanto a vosotros, guardaréis mis estatutos y mis leyes, y no haréis ninguna de estas abominaciones, ni el nativo, ni el forastero que reside entre vosotros. Vemos nosotros a continuación cómo el Señor nos hace una advertencia. ¿De qué? De que sobre nosotros está la nube de gloria, la nube del Señor, o como en muchas ocasiones podemos decirlo, está la misericordia del Señor sobre nuestra familia, sobre nosotros, y a donde nosotros nos movemos, la nube de misericordia va con nosotros y va cuidándonos. Sí, amén, gloria a Dios. Pero el Señor nos hace una advertencia.
Y nos dice acá en Levítico 18:26, dice, pero en cuanto a vosotros, guardaréis mis estatutos, mis leyes, y no haréis ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Esto es interesante ver cómo el Señor nos hace advertencias, advertencias para nosotros y advertencias para los que están incluso por venir. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tengamos mucho cuidado. ¿De qué? De que nuestros hijos no hagan una alianza con otras personas que vayan a querer intimar con ellos, que vayan a querer formar parte de nuestra familia a través de nuestros hijos. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Diligentes y cuidadosos que estas personas no tengan este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer, ¿qué cosa? Que también el Señor nos está haciendo una advertencia acá, que nosotros podemos ser ahora cómplices sin quererlo o consentirlo sin consentimiento de este tipo de prácticas. No, a ver, es solamente una jugadita. Vamos a darle un poquito de rienda a esto, vamos a hacer un poquito de lo otro, y de poquito en poquito se va llenando el saquito, ¿verdad? Entonces nos vamos dando cuenta de que, y como nuestro pastor lo decía en una ocasión, hay algunos que tienen una pita larga, y se van, y algún día el Señor los trae de regreso, pero hay otros que tienen una pita corta, y con poco tienen para que el Señor los corrija y los devuelva otra vez al redil. Entonces, nosotros mismos podemos entonces comenzar a ver este tipo de cosas, y nosotros vamos a avanzar. Levítico 18:27 dice, porque los hombres de esta tierra que fueron antes de vosotros han hecho todas estas abominaciones, y la tierra se ha contaminado, dice. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la atmósfera en la cual nosotros estamos viviendo ahorita, y que la misericordia del Señor está con nosotros, también puede apartarse de nosotros, así como le pasó al rey Saúl. Amén. Y fíjate, Baker, que acá donde dice la tierra se ha contaminado, tierra también es figura de nuestro corazón, ¿verdad? Amén. Tener cuidado de que nuestro corazón pues realmente no se contamine. Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, yo lo llevo al punto de que cuando muchas veces nos contaminamos por cosas que oímos o por cosas que vemos, realmente eso es lo que hablamos y es como nos dirigimos hacia aquellas personas, y muchas veces vamos a lastimar sin nosotros darnos cuenta. Y ¿quiénes son los que lastimamos más frecuentemente? Es a nuestros hijos. ¿Por qué? Por la cercanía que ellos tienen con nosotros, o a nuestro esposo incluso, o a la esposa, ¿verdad? Se puede lastimar, y esa atmósfera es una atmósfera que está siendo contaminada con palabra, se está hiriendo ese corazón, y sabemos que a través de todo esto vienen también consecuencias como separaciones de un matrimonio, como sí, o un hijo pueda tener rencor en contra de su padre, o odiar al papá, ¿verdad? O la hija, o el padre puede odiar a los hijos. Entonces tenemos que tener cuidado de qué es lo que escuchamos, qué es lo que vemos, para nosotros no poder estar hablando cosas que vayan a estar contaminando la tierra, o sea, el corazón de nuestros hijos, el corazón de nuestros esposos. Tenemos que ser muy diligentes, porque hoy en día a tantas cosas que suceden, digamos, o que pasa un anuncio y ya los pensamientos vuelan, y después ya pues lo pueden hablar. Entonces esas cositas son pequeñas, como dice la palabra, las pequeñas zorras botan los grandes viñedos. Entonces nosotros debemos de cuidar nuestra viña con la ayuda del Señor, a que esas pequeñas cosas que miramos o sentimos que nos están afectando, muchas veces son las que suelen afectar aún más y botan esos grandes viñedos. Entonces nosotros como papás tenemos que estar alertas, y como esposos tiene que estar el respeto y la confianza
entre el cónyuge, ¿verdad? Y no únicamente algo superficial, ¿verdad? Sino que de verdad que sea algo íntegro, porque lo superficial, eso pues en un tiempo caerá y saldrá a la luz, pues realmente cómo es que estamos como pareja o con nuestra familia. Entonces es importante que la atmósfera no esté dañada, no esté contaminada, y que nuestro corazón nosotros podamos venir y despojarnos de todas aquellas cosas que han querido contaminar, o si hay todavía una raíz ahí de contaminación, que nosotros como hijos del Señor podamos venir y desecharlas, ¿verdad? En el nombre del Señor. Amén. Bien, pues vamos avanzando. Levítico 18:28 dice: no sea que la tierra os expulse por haberla contaminado, como expulsó a las naciones que tuvo antes de vosotros, porque todo aquel que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan serán cortadas de entre su pueblo. Levítico 18:21. Y creo que es el más relevante acá en esta serie de pasajes. Dice Levítico 18:21, dice: tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Veamos acá que el Señor nos hace una advertencia muy clara. O sea, en pocas palabras, no vas a colocar a tus hijos en una situación de riesgo en la cual tus hijos se vean involucrados ni con la hechicería, ni con las sustancias ilícitas, ni con cualquier otra cosa que pueda contaminarlos en su corazón. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres entonces? Cuidar a los hijos físicamente, sí, pero también cuidar de su vida espiritual. Amén. Ahí fíjate, Baker, que ahorita es un punto tan importante, porque otra atmósfera realmente, amados hermanos, las cuales están realmente atacando a jóvenes y a niños es el movimiento que no es que tengan que elegir, sino que realmente los están llevando, los están obligando a que ellos pueden decidir si quieren ser niño o niña, ¿verdad? Entonces este es un punto muy importante como hijos del Señor, nosotros poder venir y explicarles en casa, no solo en iglesia. Realmente es una bendición cuando nosotros como hijos de Dios podemos venir y trasladar esa palabra a los pequeños o a los jóvenes, pero creo que la base más importante dentro de la sociedad siempre se ha dicho que es la familia. Entonces, como familias cristianas, como hijos del Señor, ¿qué valores estamos dándole nosotros a nuestros hijos? Nosotros debemos de enseñar lo que está en el Génesis. El Señor dejó a un varón y dejó a su ayuda idónea, que era una mujer. Entonces nosotros debemos de estar constantemente hablando con ellos, qué funciones son las que cubre un varón y qué funciones son las que cubre una mujer, una señorita, una niña. ¿Por qué? Porque es la atmósfera en la cual los quieren ahorita quieren meter a nuestros hijos. Esto ya está, entonces nosotros no podemos obviar todas estas cosas, sino que más bien avanzar en la Escritura y poder venir y desechar todo aquello que se está moviendo, porque ahorita todo esto en sus redes, en sus juegos, en canales de niños se está moviendo. Entonces ellos hacen preguntas. Amén. Y es cuando nosotros debemos en nuestra misma casa cubrir de todas esas atmósferas contrarias, de todas aquellas abominaciones que ya están en contra del Señor. Entonces nosotros como hijos del Señor tenemos que avanzar a todos esos, pedirle el discernimiento al Señor, la sabiduría, cómo poder trasladarles. Creo yo que en temas de familias y de matrimonios es muy importante hablar todo esto. ¿Por qué? Porque hay quienes que ya están en una edad de jovencitos, y es ahorita en el momento en que están tambaleando ellos, que si son esto o si son lo otro. ¿Por qué? Porque muchas veces en los hogares no se ha testificado realmente al Señor como tal, sino que lo hemos testificado como un juego realmente, y es donde pues nuestros hijos no han visto ese ejemplo, y es lastimoso todo eso. Y si nosotros pues lo testificamos como hijos del Señor, gloria a Dios, que usted pueda ser de bendición ahora para otra familia, para otro matrimonio que muy posiblemente esté pasando por estas situaciones, y que debemos de instruirnos en la palabra
palabra para poder instruir a todos ellos de cómo llevar todas estas clases de situaciones realmente, porque todo esto en ciertos momentos es algo tan oculto, pero es tan evidente cuando el Espíritu del Señor lo revela, por más oculto que se quiera tener. Amén. Bien, pues Levítico 20:26 nos habla de esto y nos dice: me seréis pues santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, dice el Señor. Entonces el Señor, ¿qué es lo que nos dice? Que tengamos mucho cuidado incluso con lo que nuestros hijos escuchan. Si tú sabes perfectamente que tus hijos están escuchando música secular, debes de, tal vez no prohibirlo como tal, pero sí hacerle ver a tus hijos que lo que están haciendo es ellos mismos abriendo la puerta para que entren espíritus engañadores, espíritus de maldad, espíritus territoriales, incluso espíritus de melancolía a su propio corazón. ¿Y qué es lo que están haciendo? Es haciendo una casa en su propio corazón. ¿Y para qué? Para llevarlos a la desesperación, para llevarlos a que tengan conflictos con sus padres o conflictos con ellos mismos también. Entonces, todas estas cosas nosotros debemos de ponerle y prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son a las que el Señor nos está indicando y nos está diciendo: estas atmósferas se están moviendo, y yo lo que quiero hacer, es el Señor, es cambiar la atmósfera para que ustedes puedan vivir con plenitud, puedan estar tranquilos, pero sí sabiendo que yo soy el que voy delante de ustedes. Amén. 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 Entonces, miremos por acá, tenemos a Miqueas 7:6, dice: porque el hijo trata con desdén al padre, la hija se levanta contra la madre, y la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Esto es lo que nosotros estamos viendo ahora comúnmente como la atmósfera más común dentro de los matrimonios, dentro de los hogares, dentro de las familias. Estamos viendo de que, sí, ahora me doy cuenta, le dice un muchacho a su compañero: tu mamá está igual de loca que la mía, le dice. ¿Pero por qué? ¿Por qué le dice esto? Bien, porque esto es lo que incluso la Escritura nos está hablando de estas cosas. Dice: porque el hijo trata con desdén al padre, y la hija se levanta contra la madre. Estas cosas, ¿de qué nos están hablando? Únicamente de rebeldía, de que los niños incluso han empezado a escuchar ahora otro tipo de voces que ya no son las de sus padres, que ya no es la voz del Espíritu Santo, y le están diciendo ahora a los niños, y le dicen: tú no debes dejarte manipular por tus padres, no debes dejarte manipular por tal persona. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que tienes tu propia razón, que tú eres el dueño o la dueña de tu cuerpo, y tú puedes hacer con tu cuerpo lo que te venga en gana, sin saber que lo que están haciendo realmente es prestarle oídos al enemigo. Amén. Y realmente con este punto que tú tocas, Baker, nosotros como padres debemos de orar por ellos, que realmente llegue el temor de Jehová a la vida de ellos. Pero mientras eso sucede, está bien que nosotros como padres también podamos tener esa autoridad sobre nuestros hijos, pero clamando que llegue ese temor del Señor, porque cuando llega ese temor del Señor, ellos ya van a poder decir: no, hay alguien mayor que mis padres, hay alguien mayor de mi propio yo, porque ellos ya están reconociendo esa autoridad. Hoy en día los jóvenes y niños no quieren reconocer autoridad. Ellos son el joven imperio y los niños que están gobernando dentro de los hogares. Entonces, con todo esto de los joven imperium hay que tener mucho cuidado, porque ellos realmente son los que están gobernando los hogares, gobernando con la moda, gobernando que quieren el último teléfono, gobernando con la música, todo. Entonces, son atmósferas fuertes, son atmósferas pesadas las que ellos empiezan a mover dentro de los hogares. Entonces nosotros como padres debemos de tomar la autoridad en el nombre del Señor y declarar que esa casa es del Señor Jesucristo, para que la atmósfera del Señor prevalezca en ese hogar. Amén.
Bien, pues nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta, hermanos, y para esto les pido por favor que anoten ahí al margen. Vamos a Efesios 6:12 y veamos qué es lo que a continuación nos habla el Señor, y nos dice que tengamos también mucho cuidado. Cómo vamos a tratar nosotros a nuestros hijos, cómo vamos a tratar a nuestra esposa, cómo vamos a tratar a nuestro esposo, incluso cómo vamos a tratar a nuestros suegros. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una atmósfera en la cual nosotros debemos ser, y esto es lo que las familias deben ser, lo que los esposos deben ser, lo que las madres y padres deben de ser. ¿Qué cosa? Personas en el espíritu, estrategas, personas en el espíritu entendidas, personas en el espíritu apercibidas y que saben contra quién realmente es su lucha y contra quién están peleando. La carta a los Efesios 6:12 nos corre las cortinas y nos deja ver ahora el panorama y nos deja ver el campo de batalla. Nosotros desde acá, desde la trinchera, ahora estamos viendo que nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo o nuestra familia están siendo como unas marionetas, y encima de ellos vemos a los quienes realmente están controlándolas o controlándolos. Pero todo esto nos lo revela la bendita palabra del Señor. Y dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entiéndase, tu cuñado, tu cuñada, tu suegro, tu suegra, tus hijos, tu esposa o tu esposa. Y dice, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad que viven en las regiones celestiales. Ahora entendemos nosotros que no es la rebeldía de mi hijo, no es porque él sea rebelde, no, sino porque hay un espíritu dentro de él o que lo está manipulando, que le dice que se rebele en contra de sus padres. ¿Y de qué manera se lo está diciendo? A través de lo que él está escuchando, a través de lo que él está viendo o a través de la influencia que está recibiendo con amigos, con amigas o incluso también a través de su propia familia. Amén. Y con eso también hay que tener cuidado con que leen también, qué libros son los que leen, ¿verdad? Ya que sabemos que muchos empiezan a endurecer su corazón por libros tan erróneos que hablan en contra del Señor, como que el Señor no existe, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces empieza a endurecer, así que la cerviz de nuestros hijos, de nuestros niños, y empiezan ellos a dudar realmente si Dios existe. Entonces son puntos muy fuertes en la vida para nosotros como padres de asimilar eso, pero por eso dice la Escritura, nuestra lucha no es contra cada uno de los miembros de la familia, sino que contra con lo que los está gobernando a ellos, ¿verdad? Y para todo esto nosotros debemos de saber que el Señor pues nos ha dejado una armadura también para poder batallar, y sabemos pues de que no vamos a luchar contra ellos en ese momento, sino que vamos a estar batallando en la oración. En la oración los vamos a pelear, los vamos a atar al altar de Cristo, y nosotros como padres diligentes sabemos y confiamos en que están en las manos de un Dios todopoderoso, los cuales pues van a poder rescatar a nuestros hijos, ¿verdad? De todo esto que se está moviendo alrededor de ellos, y no solo de ellos, sino que nosotros como padres nos debemos de cuidar también qué personas están alrededor de nosotros, porque muchas veces vienen dardos del enemigo, que nosotros podemos estar hasta, perdonen hermanos, durmiendo, que no vamos a saber cuándo pasó, y ahí se quedó ese dardo del enemigo, y vamos a llevar esa contaminación a nuestra casa, y luego vamos a estar preguntando, pero ¿quién fue el que trajo eso? Cuando nosotros tenemos que ser diligentes también, y en todo momento cargar el apresto del Evangelio, ¿verdad? El calzado de la paz, por donde quiera que nosotros andemos, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestra familia, ya que sabemos que pues no todas las familias son conversas, pues hay familias que todavía faltan que lleguen seres queridos a los pies del Señor, pero nosotros no podemos estar cayendo de continuo en el juego del enemigo, ¿verdad? Porque estaríamos en un círculo vicioso siempre. Entonces nosotros debemos de ser de los que salen de todo eso y van adelante con la ayuda del Señor. Amén. Amén, así es. Amados hermanos, fíjense que, bueno,
el tiempo pues nos avanza, qué rápido pasa el tiempo por acá, pero yo creo que con esto, amados hermanos, vamos nosotros entendiendo que debemos de tener mucho cuidado, no solamente con lo que nuestros hijos escuchan, ven o a lo que le prestan atención, tener cuidado con estas cosas, pero nosotros somos los encargados de poder mantener esa atmósfera de paz. Nosotros como padres de familia somos los responsables delante de Dios de mantener esa atmósfera de tranquilidad mediante la práctica de las enseñanzas de la Escritura, ¿verdad? Amén. Entonces, veamos qué es lo que dice acá. Primera carta de Samuel 16:23 dice: sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano y Saúl se calmaba y se ponía bien y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Cómo vamos a nosotros empezar a repeler o cómo vamos a lograr nosotros crear una atmósfera de paz, de tranquilidad, un ambiente correcto y agradable para que el Espíritu del Señor descienda hasta nuestra casa? Es entonando cánticos al Señor. Amén. Manteniendo nosotros una atmósfera en la cual nosotros vamos a empezar a cantar, a exaltar el nombre del Señor, y ahí entonces los ángeles del Señor van a descender y van a ahuyentar a todo espíritu contrario. Amén. Amén. Sí, es con cántico, es con alabanza donde logramos derrocar, ¿verdad? Toda fortaleza, todo Amén. Muro que se levanta en muchos hogares, en muchas situaciones del diario vivir, ¿verdad? Que se puede levantar, pero con alabanza, con cántico, en el nombre del Señor y primeramente confiando que es Él, ¿verdad? Teniendo la fe, teniendo la certeza, teniendo la convicción que es Él el que hará la buena obra. Entonces nosotros realmente tenemos que avanzar y no quedarnos atrapados en esa atmósfera, sino que declarar que esa casa, ese hogar es una habitación donde el Señor llega y reposa y está en medio de cada uno de los que anhelan sentir su presencia. Entonces el Señor ha prometido de que nosotros seríamos su pueblo y que Él iba a habitar entre nosotros. Entonces Amén. Nosotros lo creemos y lo confiamos de que Él es nuestro Dios y que Él está habitando en medio de nosotros y que nosotros somos pueblo del Señor, que fuimos escogidos. Y la palabra del Señor dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No importa lo que tú estés pasando ahorita, si estás en medio de un proceso de enfermedad, de escasez, de tal vez tu hijo no está en los caminos del Señor, ha dejado de perseverar, si tu matrimonio está en una etapa difícil. Yo te digo a ti, acude al refugio que es nuestro Señor Jesucristo, clámale a Él y tú verás cómo el Señor te va a responder. Todo lo que parece ahorita inexplicable tiene una explicación, tiene un propósito, porque somos llamados hijos del Señor. Nosotros, Él nos ha llamado y también tiene un propósito para nuestras vidas. Entonces, en el nombre del Señor, toda fortaleza, todo argumento, todo pensamiento que no ha venido de parte del Señor, hoy sea quitado de tu mente y que pueda venir pensamientos de bien, porque eso es lo que dice la palabra del Señor, que Él tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Entonces nosotros como hijos del Señor hoy nos tomamos de las promesas que el Señor ha dado a nuestras vidas, pero para eso necesitamos tener, como dice la Escritura, si tuvieras como un granito de mostaza, ¿verdad? Entonces esa fe, entonces le dirías a ese monte: muévete, y se moverá. Entonces hoy, si tú tienes esa fe, le vas a decir a tu problema que hay alguien mayor, que es el Señor, y todo eso va a ser derrotado en el nombre del Señor. Bien, amados hermanos, pues hasta aquí el tema, y con esto pues damos conclusión, damos por terminado este tema, ¿verdad? De las atmósferas en el hogar. Y solamente quisiéramos hacer una breve pero poderosa oración, y para esto quisiera pues yo poder ministrar lo que dice acá la Escritura en el Evangelio según Mateo 5:9. Dice de esta manera: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Oremos entonces. Amantísimo Dios y Padre que estás en el cielo y en todo lugar, te damos las gracias, bendito Señor. Primeramente, Padre poderoso, porque nos diste la oportunidad, bendito Dios, de poder llegar
con tu palabra, bendito Señor, a todos estos hogares, a la vida de las personas que a esta hora estuvieron en sintonía de una transmisión más, Padre poderoso. Te pedimos, bendito Señor, que seas tú, Padre poderoso, el que desarme, bendito Dios, todo ambiente y todo espíritu de maldad, de opresión, de iniquidad que pudiese haber estado sobre la vida de mis hermanos, sobre la vida y sobre la familia de nuestros hermanos, Señor, tanto acá en nuestro bello país que el cual tú nos regalaste, como también fuera de nuestras fronteras. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre bendito, te pedimos, bendito Señor, que seas tú, Señor poderoso, el que ahora, de aquí en adelante, Padre poderoso, coloque la paz, bendito Señor, sobre la vida de cada una de las personas, Padre bendito. En el nombre de Jesús, gracias, bendito Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano. Hasta la próxima.